dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy la memoria de San Juan Eudes, presbítero, que se dedicó durante muchos años a la predicación en las parroquias y fundó después la Congregación de Jesús y María para la formación de los sacerdotes en los seminarios y otra de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad para fortalecer en la vida cristiana a las mujeres arrepentidas. Fomentó de una manera especial la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que en Jaén, en la región de Normandía, en Francia, descansó piadosamente en el Señor. Y ofrecemos esta Eucaristía al Señor de los Milagros y a la Santísima Virgen María por el buen resultado de los tratamientos médicos de su pequeño hijo, intención de Andrés García y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que elegiste a San Juan Eudes para anunciar al mundo las insondables riquezas del misterio de Cristo, concédenos, te rogamos, que por su palabra y su ejemplo crezcamos en el conocimiento de tu verdad y vivamos según el Evangelio, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjundia, os vestéis con lana, matáis las más gordas y las ovejas no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis a las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros.
Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban, los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, le reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado se sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció el dueño de la viña, dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios siempre nos ayuda para que podamos reconocer lo que es fundamental para nuestro ser, para nuestra vida y sobre todo para nuestro destino. Es un camino y es largo, y este camino implica aprender muchas cosas, y esas cosas nos las regala precisamente la palabra para que empecemos a poner eso como estructura fundamental de nuestras vidas. La clave fundamental es la frase con la que culminan los evangelios de estos días. Dice: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Recordemos, el día de ayer estuvimos precisamente escuchando donde el apóstol Pedro le decía a Jesús: lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y es cuando escuchan esas palabras proféticas de Jesús: cuando aprendan a dejarlo todo, pero a dejarlo todo, recibirán 100 veces más y después la vida eterna. Jesús les dijo la verdad, pero con la capacidad de comprensión que tenían en aquel momento, pues no pudieron entender esas palabras tan enigmáticas de Jesús. Cuando uno es capaz de empezar a despojarse, decíamos ayer, el aprender nomás a despojarse, entender eso y aplicarlo, eso ya es una ganancia enorme. Jesús lo llama 100 veces más. Porque entre una persona que es rica, pero que es egoísta y trabaja para sí misma, y uno que es despojado, ¿quién tiene más valor? Pues el que aprende a despojarse en favor de los demás. Eso aumenta su precio o su valor, y no estoy hablando de valor económico. Por eso los que se creen grandes en este mundo son los primeros, por no tener esos valores serán los últimos y viceversa. Los que aprendan eso estarán de últimos ante los ojos del mundo, pero serán primeros a los ojos de Dios. Lo mismo la parábola del día de hoy. El contexto que nos presenta la primera lectura del profeta Ezequiel, que habla a los pastores del pueblo de Israel. En aquel tiempo, pastores tenía que ver con todos aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, empezando por el rey, pasando por los profetas, pasando por todos aquellos que tenían la misión de enseñar, gobernar. En las sinagogas, por ejemplo, los rabinos, todos y cada uno de los que tenían esa misión eran considerados los pastores, pero como se apacentaban a sí mismos, pues no pudieron cumplir bien esa misión, y Dios entonces los desprecia, por decirlo así. Ustedes no me representan bien, ahora se van a quitar de ahí porque yo mismo voy a apacentar a mi pueblo. Es como lo que nos pone en primer lugar la palabra de Dios, como para poner un contexto y entender un poco también el evangelio que nos regala hoy San Mateo en el capítulo 20. El dueño de una viña sale a contratar jornaleros. La cuestión es que el que se contrata por un precio, por un jornal, pues convierte su labor en un derecho adquirido. Si yo vendo mi fuerza de labor, mi fuerza de trabajo, tengo derecho a recibir entonces un precio por eso. Eso se llama ser mercenario, trabajar por una paga. ¿Qué es lo que nos propone entonces hoy el Evangelio especialmente? ¿Y qué tiene que ver con lo que nos dice hoy el profeta Ezequiel? Los que hacen lo que tienen que hacer simplemente por una paga. Y esa paga se hace contabilizando el tiempo, como si fuera un taxi o un taxista que tienen su medidor de tiempo o de puntos o lo que sea, para así tal cual entonces cobrar un precio. Y en todas otras labores donde se contabilizan los precios o los esfuerzos o los servicios, etcétera, etcétera. Cuando se pone un valor,
La palabra hoy nos indica que hay cosas en las cuales ese tipo de valor, el valor económico que se convierte en un derecho, no existe en el reino de Dios. Cosas como las que tenemos en este mundo que no tienen precio. Por ejemplo, cuando una mamá cuida a sus hijos, ¿cuánto cobra por eso? Hasta la pregunta es ridícula. Hay cosas que no tienen precio, porque su valor es absoluto, es grande, es inmenso. Pues eso mismo nos refiere entonces el Evangelio de San Mateo. Cuando usted va a trabajarle a Dios, que es el dueño de la viña, si usted va con los esquemas de este mundo, con esquemas de mercenario, poniéndole precio a su labor, pues va a terminar exigiéndole derechos a Dios, que eso le pasó precisamente al pueblo de Israel. Por ejemplo, los fariseos de la época de Jesús, todo lo que hacían, lo hacían era por un precio. Como decía Jesús, ellos cuando rezan, eso no lo hacen gratis, y no es porque cobren dinero, sino porque están recibiendo una adulación, una admiración de parte de la gente. Por eso ellos ya tienen su paga, decía Jesús. Ustedes cuando recen, entren en su cuarto y allá en el secreto donde está el Padre, Él les dará su recompensa. Porque lo que hay que recibir es la recompensa de los de Dios, no de los hombres. Para las cosas de Dios hay que tener otra actitud en el corazón, pero otra absolutamente diferente, como esta parábola del día de hoy, que al final trae una sorpresa. Dice que los fue contratando desde la mañana y se ajustó con ellos en un denario. Ese fue el precio acordado. Salió después a media mañana, a mediodía, a media tarde, y ya faltando una hora para culminar la jornada salió y encontró que había algunos que no los habían contratado, o mejor dicho, estaban ahí sin hacer nada, y la respuesta de ellos es que nadie nos contrató. ¿Qué podemos hacer? Pues vayan a mi viña a trabajar. Y a ellos, que fueron los últimos, fueron los primeros en recibir el denario. Los otros, como están contabilizando el tiempo, si ellos trabajan 1 hora y les dan un denario, nosotros que trabajamos casi 8 horas, ¿cuánto es eso? Ya estaban imaginando una cantidad enorme. Recibieron exactamente lo mismo, y como dice aquí, le hicieron el reclamo, pero el señor de la finca les dice: pero si no les hago ninguna injusticia, ¿acaso no fue ese el precio el que acordamos en la mañana? Aquí está, fue un denario, ¿cierto? Ahí está el denario. Lo único es que ustedes tienen un corazón tremendamente egoísta e envidioso, porque veo a estos hombres que están sin trabajar. Yo quiero ser generoso con ellos. Yo les quiero regalar el dinero del día de trabajo, porque soy bueno. Dice ahí, soy bueno. Esos hombres necesitan llevar alimento a su casa y tienen que conseguir el dinero de alguna forma. Nadie los contrató. Pues yo, por 1 hora de trabajo, les doy el jornal para que puedan llevar algo a su casa. ¿Es que por ser bueno, entonces usted me considera malo? Y es una lógica que nos sorprende. La lógica de Dios es totalmente diferente a la lógica humana, que le pone precio, tasa y medida a todas las cosas, y de acuerdo a eso cobra un dinero o cobra un jornal o alguna cosa. En Dios eso no existe. ¿Cuándo comprenderemos que las cosas de Dios no son preciables, tasables, no son medibles? Él, como dice San Pablo, da el Espíritu sin medida, sin tasa ni medida. La salvación, la misma salvación, porque no tiene otra. El denario de Dios, la salvación, la vida eterna, le va a dar más vida eterna al que trabajó más y menos al que trabajó menos. Pero si es la misma, no puede tasar eso. Y sobre todo, según el corazón de Dios, que es bueno y misericordioso, al más necesitado se le da exactamente lo mismo que a todos.
Esa lógica, si no la introyectamos, si no la vivimos, la meditamos en lo profundo del corazón, vamos entonces a pasarle factura cada rato a Dios. Yo me porto bien, ¿por qué me va mal? Y en estas circunstancias históricas en las que estamos viviendo épocas difíciles. Los que somos buenos y nos hemos portado bien, ¿por qué perdemos el empleo? ¿Por qué estamos en esta situación? Y empezamos a pasarle factura a Dios en cualquier circunstancia, o que se pierde la fe o alguna cosa de esas, donde Dios es malo. ¿Por qué Dios permite la maldad a los buenos? Y cosas de esas. Es una forma de pasarle factura a Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando aprendamos la lógica de Dios, un corazón infinitamente misericordioso, Él quiere que aprendamos esa misericordia para que la apliquemos en el momento adecuado. Los pastores en la época de Ezequiel reciben un regaño de Dios porque tuvieron un corazón que trabajaba para Dios, pero cobraban de acuerdo a un tiempo de trabajo. Es decir, eran mercenarios, y como les importaba era la ganancia, por eso dejaron dispersar al pueblo. Y el pueblo, pues al no tener pastor, se dejaron guiar por cualquier cantidad de cosas, entraron en una cantidad de injusticias, y por eso Dios les permite una cosa terrible llamada la deportación. Se los llevaron. ¿Por qué? Nadie los guió hacia un lugar seguro. Nadie les ofreció pastos abundantes, nadie les presentó la verdadera justicia de Dios. Por eso dice, vendrá Él mismo a apacentar sus ovejas. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, el buen pastor que el Señor nos ha regalado a todos para que aprendamos la lógica de Dios, la lógica de lavar los pies unos a otros, por amor hasta el extremo. El mejor servicio que hemos aprendido, lo aprendimos del mismo Jesucristo, que vino a amar al extremo, un amor que nadie había conocido, un amor que no tiene precio, sin tasa ni medida, hasta el extremo de una cruz. ¿Dónde se había escuchado que un Dios muriera por sus criaturas? Jamás. Y que se hubiese tenido la experiencia en este mundo, jamás. Él es el pastor que viene a recoger todas sus ovejas y a enseñarnos este tipo de lógicas, las lógicas del reino de Dios, donde para tener un corazón abundante, un corazón que gana 100 veces más, ese es el corazón que sabe entregarse como su maestro. El corazón de una madre que atiende a sus hijos, atiende a su hogar y no cobra sueldo. Ahorita hay un movimiento por ahí que dice que sí, que merecen sueldo y porque eso es un trabajo. Listo, si lo van a poner así, pues bueno, en la lógica humana, los trabajos hay que cobrarlos, pero cóbrele a un bebé el cambio de un pañal a ver cuánto le va a dar el bebé, por decir algo. Esas lógicas diferentes, esas lógicas generosas, solamente provienen de corazones que están bien afirmados en el amor, en la misericordia y en el bien. Si está afirmado en otras cosas, termina cobrando y pasando factura todo el tiempo. Por eso, queridos hermanos, Dios nos invita a la paz, a la reconciliación entre nosotros y la reconciliación con Dios, porque si no hay esa paz, esa reconciliación, siempre vamos a cobrarnos de un lado al otro y a Dios por todo lo que nos pasa. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta sobre nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea de la presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, con San Juan Eudes, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios,
que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.